tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Este es un programa más de Valdizán y vamos a tener hoy un invitado muy especial. Está con nosotros el expresidente de la República, Álvaro Colón, quien nos ha recibido acá en su casa para poder platicar y conversar un poco de cómo ve la situación, porque aquí hay muchas cosas que platicar. Primero que todo, hace poco sale un cable, señor expresidente, y muchas gracias por recibirnos acá, en donde se habla que usted es una de las personas que fue espiada por parte de los servicios secretos de los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esto? En lo personal no muy me preocupa, ¿ya? Yo no tuve jamás situaciones que no pudiera hablar en público. Las pocas cosas que fueron complicadas, serias y que se quedarán, me las llevaré a la tumba, nunca fueron ni por teléfono ni en lugar donde pudieran estar grabando. Y yo creo que aquí el problema, y coincido con el presidente Pérez Molina, es una afección a una relación muy buena entre Guatemala y Estados Unidos. Creo que Estados Unidos no tiene nada que preocuparse de Guatemala, con los distintos gobiernos que ha habido, con los distintos personajes que hemos estado en la presidencia. Y en el caso nuestro en particular, que yo recuerde, no hubo ningún momento en que hubiera una confrontación. Hubo momentos complicados, la extradición de Portillo, la presión al inicio de mi periodo de los narcos, cuando se empezó a trabajar con DEA y el Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, el listado de 19 capos que nunca se les tocaba. Nosotros capturamos 14 más uno que se capturó en Honduras y uno en Belice. Las incautaciones fueron 11 veces más que el periodo anterior presidencial. En fin, no había un tema, digamos, complicado con Estados Unidos. Entonces yo creo que el mayor problema aquí es el sentimiento de un aliado que se siente espiado como país, como un país independiente, soberano. Ahora, todos los servicios secretos en el mundo espían. Todos. O sea, eso es sabido y quizá los presidentes puedan o no saberlo, pero todos los servicios secretos de cualquier país hacen exactamente lo mismo. Desde la época de los 80, los guatemaltecos sabemos que el teléfono no es nada seguro. Y eso que en aquellos tiempos eran tecnologías bastante rudimentarias y ahora son tecnologías muy complicadas. Y yo creo que lo que hay que preocuparse más es de los efectos que puede tener un espionaje que es utilizado para otras cosas. El tema económico, el tema político, como usted dice, ahí siempre ha habido espionaje, investigación, como le quieran llamar, inteligencia, etc. Llama la atención que los tres nombres, por lo menos, yo no he visto todavía, digamos, lo que es el documento, pero de lo que ha salido en los medios, curiosamente los tres que se mencionan, Alan García, Álvaro Uribe y yo, de lo que yo conocí y conozco, éramos tres presidentes que no teníamos una confrontación con Estados Unidos, sino que había una colaboración, no digamos Álvaro Uribe. Recuerdo que Álvaro, a nombre de Centroamérica, México, un grupo de presidentes, fue el que fue a abogar por el golpe de Estado de Honduras en la Casa Blanca. Era el único presidente que le daban cita inmediatamente y lo atendía. Entonces sí llama la atención, y si mal no estoy informado, 700 registros de llamadas del presidente Uribe. Alan García, que hasta donde yo entiendo era otro presidente que no tenía un conflicto ni había amenazas de ninguna naturaleza. Pasa el tiempo, 3 veces candidato, presidente de la República. ¿Se siente un hombre de izquierda todavía? Yo creo que en Guatemala tenemos la costumbre de etiquetar a las personas. Yo soy una persona que considero que el ser humano debe ser el centro de atención de un gobierno, de una sociedad. Tengo mi enfoque social fuerte, lo demostré en el gobierno.
Me considero centro izquierda. A mí los de izquierda me decían que era de derecha, los de derecha que era de izquierda. Le iba a decir, porque la izquierda diría hoy de usted que usted fue un presidente de derecha. Por supuesto, ¿verdad? Cuando hice más de lo que pudo haber hecho cualquier candidato de izquierda. Yo recuerdo en las cumbres uno veía el panorama de personalidades, liderazgos, colores, sabores. Y una vez alguien me preguntó aquí de Guatemala que con quién estaba, con Chávez o con Lula. Entonces le dije, si no sabes la diferencia, si no sabes dónde estoy, es que no me conoces. Entonces, y efectivamente era Lula. Lula fue una persona que apoyó mucho a mi gobierno desde el inicio, desde el ganar las elecciones hasta que él se retiró de la presidencia. Curiosamente, el otro presidente que me apoyó muchísimo, y los dos presidentes que me apoyaron muchísimo después de Lula, fue el presidente Uribe y el presidente Calderón. Eran de derecha. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en Guatemala, y diría que en América Latina, es superar ese concepto de izquierda y derecha. Creo que eran conceptos tal vez justificables en las décadas pasadas o el siglo pasado, pero actualmente, si usted ve el programa de gobierno de Álvaro Uribe, era cohesión social más seguridad democrática. Hay muchas cosas que fueron cuestionadas durante su gobierno. Una de las más importantes fue el endeudamiento público y el crecimiento del presupuesto. ¿No se arrepiente usted de esas decisiones de tener un presupuesto ampliamente desfinanciado y recurrir a endeudamiento público de la forma que se recurrió en su gobierno, que venía de antes? Venía ya en forma exagerada desde Portillo. Berché fue nefasto en eso, y pues viene su gobierno y supera los dos anteriores, y creo que este gobierno lo va a superar a usted. ¿No se arrepiente usted de eso? No, y no me arrepiento por un argumento fundamental. Hasta que no haya una reforma fiscal de fondo, no se puede exigir al gobierno salud, educación, seguridad, justicia, condiciones de competitividad, aeropuertos, carreteras. Se exige todo, pero no se quiere pagar. Aquí ha habido una resistencia a las reformas fiscales sistemática. Me recuerdo el primer año que intentamos nuestra reforma fiscal, el gremio económico que se oponía a lo fiscal me hizo exactamente la misma presentación que hacíamos en el año 71 y 72, cuando yo empecé en las organizaciones del sector privado. Yo creo que si no evolucionamos hacia un concepto de más recursos para atender las necesidades del Estado y más fiscalización, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si no hubo reforma, si usted no logró pasar la reforma, entonces, ¿cómo sí decidió gastar como si hubiese pasado la reforma? Y en el caso particular mío, que ahí están los números, el Ministerio de Gobernación prácticamente duplicó la planilla de policías con casi el mismo presupuesto que tuvimos el primer año. El Ministerio de Salud subió un 50% su presupuesto y el Ministerio de Educación lo duplicó. Con unas dificultades de presupuesto enormes, porque si mal no recuerdo fue solo un presupuesto de los 4 que aprobó el Congreso, y había una oposición durísima, y no se nos permitió tener un presupuesto adecuado al programa de gobierno. Yo sí creo que dentro de los grandes retos que tiene Guatemala, tiene un reto de saneamiento de finanzas, estoy totalmente de acuerdo, pero en ser responsables de la atención de seguridad, justicia, educación y salud. Estamos de acuerdo en esos tres rubros. Yo me acuerdo muy bien en agosto del 2008, que yo hice una peregrinación de presentación de lo que significaba la seguridad y justicia para el país. Solamente cubrir el 50% de municipios con presencia del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia y Gobernación. Solo ahí significaba por lo menos un incremento de la tasa tributaria
del 3 al 4%. Solo eso, es un tema. No había forma de sacar dinero de otra parte. Ahora, vuelvo a mi pregunta importante. Si los ingresos no se estaban recibiendo, si no se logró esa reforma que usted quería, ¿cómo es que sí se deciden a gastar de la forma que se gastó? Porque el problema es que hay tanta irresponsabilidad en no pagar impuestos como la hay tanta en gastar lo que no se está ingresando. Yo creo que hay otros factores que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, la gestión, la administración de la parte macroeconómica en mi gobierno fue súper responsable. A pesar de las crisis financieras del 2008, del Ágata del 2009, de Rosenberg del 2009, a pesar del Ágata del 2000, en fin, todas las crisis se administraron bien y gracias a Dios el país no entró en una crisis como entraron otros países. El Banco de Guatemala se manejó siempre con muchísima responsabilidad, finanzas administró con muchísima responsabilidad. Usted recordará que en los 2 periodos presidenciales anteriores al mío fue una estafadera financiera de bancos, etcétera. Nosotros entregamos una banca sólida, y no hubo ni una sola quiebra. ¿Y qué fue? Que no pusimos a un banquero a cuidar a los banqueros, pusimos a un superintendente, que después fue presidente del banco. Entonces, creo que la parte macroeconómica se administró bien, el espacio, el porcentaje de la deuda del país todavía es un espacio manejable, está subiendo y está calentándose. Pero creo que nos está dando el tiempo suficiente para hacer una reforma fiscal. Ahora, es manejable, pero ¿no le suena a usted como es aquella persona con la tarjeta de crédito que está viendo que sube y todavía piensa que es manejable? Ese proceder de endeudar al país de esa forma no es diferente en Álvaro Azú, no fue diferente en Portillo, no fue nada diferente en Berché, y obviamente sigue en el gobierno actual. Es que lo que hay que cambiar es la mentalidad de los que se oponen a la reforma fiscal. Eso es lo que hay que cambiar. Ok, de acuerdo. No hablemos ahorita de reforma fiscal, que es uno de los temas más espinosos, pero si no se tiene el dinero, si a usted no le está ingresando el dinero, ¿cómo decide entonces endeudar al país? Es que ese es el tema crítico, porque esa deuda se va a tener que pagar. En los tiempos, por lo menos desde que empecé en gabinetes y en la política desde el 91 para acá, de las lecciones que aprendí es que a uno no le dan crédito si uno no puede pagar. Guatemala es un excelente pagador de su deuda histórica. Hasta que llegue el momento en que no pueda pagar. Si seguimos de la misma forma hasta que llegue el momento en que no se pueda pagar. Con toda franqueza yo veo que eso es como que estuviera el país en un depósito de agua y el agua está subiendo. Y no se quiere abrir la llave para vaciar esa subida. En mi opinión y con los últimos datos que vi en los medios recientemente, hay todavía un pequeño espacio para crecer la deuda, pero se empiezan a estancar las cosas de estar pagando deuda con deuda y entonces lo de la tarjeta de crédito, ese calentamiento se está dando y reconozco y estoy de acuerdo con usted que son varios gobiernos para atrás, que yo diría que viene desde la democracia, por lo menos desde que recuperamos la democracia en el país. Fue un momento muy difícil, no muy difícil, fue una discusión muy seria con la embajada porque metieron la pata. Pero usted me conoce y yo lo he entrevistado muchísimas veces, así es que no me ando por las ramas. La idea del guatemalteco, y le digo de muchísimos lados, es que en su gobierno gobernaba su exesposa. ¿Qué dice usted?
Minera San Rafael, dirigido por mineros profesionales, se dedica a la producción de metales con los más altos estándares de protección del medio ambiente y de la comunidad. Este es el nivel 1265. Estamos a 135 metros de la superficie. Primero evaluamos lo que es la parte geotécnica y miramos las condiciones de la roca, y según la evaluación, acá hay una tabla que nosotros podemos clasificar la fortificación en 5 clases. La mina Escobal se encuentra ubicada en el suroriente de Guatemala, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. La operación se encuentra dentro de un terreno montañoso donde una mina subterránea produce concentrados de plomo y zinc. Predomina 2 tipos de roca. Una es de capas rojas y andesita. Propiamente la estructura se compone así de cuarzo blanco, sulfuros masivos y stockwork. Por mandato de la reina, tablet gratis. Del 6 al 12 de agosto te regalamos una tablet en la compra de tus productos favoritos. Tendremos muchos más regalos cada semana, porque en Electra tú eres nuestra reina. Continuamos platicando con el expresidente Álvaro Colón, que nos ha recibido acá en su casa acerca de muchas cosas. Nos quedamos en el tema de las estadísticas y sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad, y me llama la atención. Vea usted lo que pasó hace poco, y le repito, hay una desconfianza enorme en tales estadísticas, y es una desconfianza justificada. Hace poco el presidente tenía una divergencia de datos estadísticos en torno a la cantidad de muertos, de personas asesinadas. Y la policía, ¿por qué? Porque se basaba en datos de la Policía Nacional Civil. Y no de INASIF. Y los datos eran diferentes, los de INASIF y los de la policía. Porque la policía muchas veces llegaba y la persona no estaba muerta. Y entonces esta era trasladada al hospital, y ya sea en el ínterin o en el hospital moría. El dato fiable era el del INASIF. El presidente contradecía el dato del INASIF y confiaba en los de la policía, y el director de la policía salió admitiendo que ellos no en todos los casos daban seguimiento hasta el último momento. El problema es que los guatemaltecos sentimos y la estamos pasando mal allá afuera. Y muchísimos guatemaltecos. Los empleos más peligrosos del mundo están en nuestro país. Ser un piloto de un taxi, piloto de bus, ser dueño de una pequeña tienda en cualquier barrio. Extorsiones. Eso está pasando todos los días. El tema de seguridad es un tema que a mí siempre me erizaba el pelo de hablar de números, no por lo dramático de los números, sino porque es muy feo medir la eficiencia de seguridad en número de muertos, si hay más, si hay menos, si hay... sin embargo, se necesitan los números, sobre todo para focalizar geográficamente, para focalizar barrios, regiones, etc. Me mentiría si le diera un mes, pero nos llevó varios meses cuadrar los números de la Policía Nacional con INASIF. Y yo tenía a veces conflictos con los que me pasaban los datos. Y le decían, miren, en el periódico salió tanto y aquí me están diciendo que es tanto. Hasta que corroborábamos que era determinada cifra. Descubrimos, por ejemplo, que a veces los suicidios no se ponían como homicidio, y a veces sí. Entonces se estableció un protocolo, eso no lo hice yo, lo hicieron en Gobernación e INASIF. Y yo creo que las cifras para todas las mediciones de país, social, económico, seguridad, justicia y todo, yo creo que voy a estar de acuerdo con usted, que hay que hacer un trabajo enorme, pero enorme, para que los números sean confiables. ¿Cómo podemos tener confianza cuando hay un ministro de Gobernación que se da un evento, una balacera importante a media ciudad, y dice que ellos tenían un operativo
pero que había un individuo de fuerzas de seguridad de otro país que estaba dirigiendo otro operativo en el mismo lugar. Y resulta que terminaron baleándose incluso entre policías. Unos de esos policías eran parte del cuerpo de seguridad de un capo que se estaba persiguiendo, y el ministro no tenía conocimiento que había otro operativo allí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No cree usted que ese ministro en cualquier gobierno hubiese sido despedido inmediatamente solo por no conocer, señor expresidente? Si ese caso se dio en mi caso, sé cuál es. Sí, tica el futuro. Y la responsabilidad fue de la agencia internacional. Sí, pero... No informó al gobierno. Pero, ¿cómo puede ser que un cuerpo de seguridad se mueva así? Cuente con incluso el auxilio de fuerza pública, de parte de la fuerza pública, y el ministro no lo conozca. Aquí se va a validar en lo que yo hablo de afectar relaciones que eran muy responsables entre Estados Unidos y Guatemala. Ese operativo yo lo conocí muy bien post, y que incluso fue el que dio para la primera captura importante de Mauro Salomón. Y la captura de Mauro Salomón se da ya sin el apoyo de la agencia que no era de Guatemala. Fue un momento muy difícil, no muy difícil, fue una discusión muy seria con la embajada porque metieron la pata. Y se había arreglado, según me informaron, y se corroboró después. En seguridad le dicen era un seguimiento, no era un operativo. Se le estaba dando seguimiento a la entrega de un dinero. Y estos agentes que no eran, iniciaron un tiroteo sin... Eso nos marcó corregir las coordinaciones, nos marcó algo que dio mucho resultado, y es de no permitir las pequeñas o medianas beligerancias de agentes que no estaban bajo las órdenes de uno. Pasando a otros temas. Y es una relación muy complicada. Yo platiqué con muchísimos presidentes que tenían el problema de narcotráfico, y todos teníamos problemas similares, ¿no? Problemas verdaderamente de cuál es el objetivo del combate al narcotráfico. Nosotros empezamos a mejorar a finales del 2010, cuando empezamos a darle a todos los carteles por parejo, sin perdonar a uno. Pasando a otros temas, caemos en los programas sociales. No voy a poner en duda las loables inspiraciones que esto tiene, aunque podría ponerlo en duda, pero ¿qué fueron en realidad? Propaganda política. ¿Cómo es posible que se da un pastel para cierta época y aparece la foto suya y en ese momento de su esposa? Las famosas bailarinas no eran programas sociales, fue una tontera de un funcionario, y fue una tontera. Ya se dio cuenta que lo copiaron, ¿verdad? Sí. Ahora en Misco también dan con foto y toda la cosa. Sí. Ahora yo sí voy a defender el concepto, no solo de los programas sociales. La diabolización de los programas sociales se da por intereses electorales de la oposición ahora y el gobierno. Se atacó, que fue justo, le costó la cabeza a un ministro, etc. Van 2 años, ¿dónde están todos los que hablaban de eso? Todos. No, ellos igual, ellos siguen con lo mismo. Hay una gran diferencia. Todos los candidatos ofrecieron los programas sociales.
Lo que se les olvidó fue el concepto de cohesión social. Lo que se les olvidó es que no eran los programas sociales aislados. Señor presidente. Era un ejercicio del gabinete social con los programas sociales, con acciones integrales en los municipios. Señor presidente, mi pregunta es ¿qué candidato se iba a atrever a decir no voy a dar los programas sociales, aún sabiendo? Porque tenían un efecto. Aún sabiendo. Sí, claro, tenían un efecto. Tenía un efecto político. Yo no voy a candidatos. Todo partido que gana las elecciones, que gobierna 4 años, disfruta de sus éxitos y carga con sus fracasos. A ver, ese dinero con el que se da eso, ¿de quién es? Los impuestos del pueblo y regresaron. O sea, de la pueblo. gente. Lo lógico sería que en cada acto público en donde se entregan esas cosas debiese decir de una parte del pueblo para otra parte del pueblo. Bueno, pero no del presidente o de X funcionario para una parte del pueblo. Porque eso es propagandístico, eso es buscar votos, eso es clientelar. Yo públicamente dije muchas veces, muchísimas veces, que los impuestos eran la mejor forma de redistribuir el ingreso de la población. Y yo por lo menos creo que se empezó a hacer. Tuvimos problemas de calidad de salud y de educación, lo tuvimos. Pero la atención, y yo se lo puedo decir con total tranquilidad, porque fui yo el que decidió cómo focalizar, cómo empezar con los primeros 51 municipios, cómo ir creciendo para verdaderamente ir a los lugares donde la pobreza era extrema. Y le puedo poner casos específicos. Los municipios sutuiles. Pasamos 3 años sin una muerte materna, los 3 últimos años. Y ahí morían 8, 9 o 10 mujeres al año por falta de atención médica. Los problemas en el corredor seco siguen presentes. Y ahora que se siguen dando, la gente se sigue muriendo de hambre ahí, siguen desnutridos. A ver, mire, yo tengo muchísimas objeciones para ese punto, y como no soy candidato, yo sí lo puedo decir. Entonces no hay ningún problema. Pero aceptemos el tema, pero aceptemos que los programas son utilizados efectivamente para ganar votos. Ve usted hasta dónde se llega. En otro tema muy diferente nos tocó hacer con este mismo equipo una investigación de campo de qué estaba pasando en el lago de Amatitlán. Y nosotros vemos que los alcaldes prefieren hacer una cancha de fútbol iluminada con sus graderíos, hacer un sistema de desagües, porque no gana votos. Así es. Los programas sociales lo que hacían era ganar votos. Muchas de las personas que iban a los comedores solidarios, y nosotros los enfocamos, no eran las personas que tenían mayor necesidad, eran las personas que encontraron una forma de comer barato a expensas de otros, los que pagaban. Puede ser que ha habido aprovechados, pero yo sí viví, le cuento esto de Sotoil, que lo puede corroborar, lo de Alta Verapaz, que fue impresionante, la reducción de mortalidad materna. El municipio de Livingston, por ejemplo, con el sistema de ambulancias, el sistema de atención integral, etcétera, cohesión social, etcétera, se redujo la mortalidad materna de una forma dramática. Yo recuerdo bien eso porque en gabinete me salían siempre con el índice de homicidios, que yo estoy de acuerdo, de que hay que atenderlo, y estuve de acuerdo y lo logramos frenar. Pero le decía, miren, y los asesinatos institucionales, mortalidad materna, neonatal, irresponsabilidad en los hospitales, etc. Eso hay que medirlo como verdaderas irresponsabilidades del sistema, no solo de mi gobierno, del sistema en general. Igual que usted, yo no tengo ahora por qué pelear votos, pero yo sí creo que bueno, sí tiene un partido todavía, y lo hemos visto en las asambleas generales y apoyando a la candidata. Y estoy en el partido, no estoy en la estructura de mando, y yo soy muy consciente de que por la historia de algunos partidos en Guatemala
cuando el expresidente se mete a manipular el partido, lo mata. Y yo dije, no, yo me retiro y voy cuando me llamen, y lo que yo pueda servirles lo voy a hacer UNE toda la vida, yo soy el fundador, y voy a hacer UNE toda la vida. Pero yo sí creo que lo que platicábamos en el corte, la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, casi estoy convencido que es un componente fundamental para que veamos a una Guatemala distinta. Los partidos son los que deciden las autoridades, son los que deciden muchísimas cosas, los que hacen leyes, los que quitan leyes, y no podemos seguir con un transfugismo del Congreso tan dramático como lo tiene Guatemala. No podemos seguir cambiándonos la camiseta como cambiarnos calcetines todos los días, y creo que debe haber un esfuerzo de nación, un esfuerzo de sociedad hacia partidos institucionalmente más sólidos y completos, no solo maquinaria electoral. No van a dejar de ser maquinaria electoral, pero tienen que ser otras cosas. Tienen que ser formación de cuadros, tienen que ser programas de gobierno, tienen que ser fiscalización, tienen que ser muchísimas cosas. Y creo que ahí está el trasfondo, junto con la reforma fiscal, junto con la lucha contra la pobreza. Son los temas que realmente ojalá no fueran de campañas políticas, pero lamentablemente van a caer a campañas políticas. Y yo les cuento una experiencia que a mí me visitó la secretaria de Estado Hillary Clinton, si mal no recuerdo, en febrero del 2010. Y entre los temas que se tocó fue el problema de la seguridad regional. Estaba el canciller, estaba el subsecretario, etc. Entonces, ahí platicamos de la posibilidad de hacer un programa regional de seguridad. Y nos llevó desde febrero hasta junio del 2011, desde febrero del 2010 hasta... Solo tengo una pregunta cuando platican de eso de seguridad regional con los Estados Unidos. ¿Estados Unidos realmente le interesa la seguridad regional o la seguridad de que no pasen drogas e inmigrantes hacia el país? Más las drogas. Creo que su interés fuerte en la seguridad está ahí. Pero eso es lo que a ellos les interesa, nada más. Y algo que yo dije, inclusive en esa cumbre que hubo en junio del 2011, donde por primera vez en la historia 6 gobiernos se ponían de acuerdo en un plan. Mesas de inteligencia integradas, sistemas de capacitación similares, etcétera. Pero se quedó en eso. Y yo pienso que tenemos una sociedad que le urge un diálogo más franco, más sincero. En la polarización que da el caso Rosenberg. Vamos a hablar de... Ahí se mostró la Guatemala que somos, no la que construimos en esos días, sino la que Vamos a hablar en unos instantes acerca de esto. Vamos a la pausa, regresamos. Pero usted me conoce y yo lo he entrevistado muchísimas veces, así es que no me ando por las ramas. La idea del guatemalteco, y le digo de muchísimos lados, es que en su gobierno gobernaba su exesposa. ¿Qué dice usted? El caso Rosenberg yo lo he llegado a entender en varias etapas. Su inicio de locura con la muerte de su madre, el asesinato de su amante, que toda Guatemala se lo sabía y nadie lo decía, y había una inmoralidad. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno, ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch.
Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Por mandato de la reina, tablet gratis. Del 6 al 12 de agosto te regalamos una tablet en la compra de tus productos favoritos. Tendremos muchos más regalos cada semana, porque en Electra tú eres nuestra reina. Presidente Colón, dejamos para último los temas más espinosos quizá, pero usted me conoce y yo lo he entrevistado muchísimas veces, así es que no me ando por las ramas. La idea del guatemalteco, y le digo de muchísimos lados, es que en su gobierno gobernaba su exesposa. ¿Qué dice usted? Mira, esa fue la percepción y con algunos fundamentos y razones mediáticos y de operación de la oposición. Sandra fue mi brazo derecho para los programas sociales. 2 ministros de finanzas, amigos suyos, renunciaron por influencia de ella. Eso dirán. Y se fueron molestos. Yo no comparto esa opinión, porque no duraron 2 días, ¿no? No duraron 2 días. Y ellos sabían el programa de... Pero se fueron molestos con ella y sobre todo Balcells, el más molesto de los dos. Respeto su opinión, pero yo no lo veo así. A ambos ministros, a todos los ministros en general, el compromiso conmigo en el programa de gobierno. O sea, no solo era percepción de la gente o mediática. Había dentro del gabinete alguna sensación de eso, porque estos 2 ministros, para ponerle un ejemplo, pues así lo mostraban. Yo diría que el liderazgo y la influencia en mi gobierno del liderazgo de Sandra en el tema social fue fundamental como resultado de gobierno, pero no en las otras áreas. En economía, relaciones internacionales, liderazgo seguridad y justicia. Quería ser presidente. ¿Quiere ser presidente? Creo que el gusanito entró ahí por finales del 2010. Los programas sociales son fáciles de instrumentalizar para montar una campaña. No solo pueden ser un instrumento de resultado de un partido político de gobierno, pero yo defiendo muchísimo los resultados que hubo de cohesión social en los indicadores económicos. Inclusive tenemos un informe muy completo desde el departamento, por municipio, por esta mi obsesión de números, que es realmente aumentar el 200 y pico %. Fueron manejados políticamente. Se repartían muchas cosas en áreas populosas, especialmente para ganar votos. Los partidos políticos que se hacen para alcanzar el poder de un país, para tener llegar a desarrollar un programa de gobierno, y el político actúa políticamente. La idea más grave de todos esos programas es que mucha de esa gente que recibió, algunos solo una vez, esas cosas, tienen la idea de que quien se las dio fue su exesposa y no Guatemala, los guatemaltecos con sus impuestos. ¿No cree usted que eso es malo realmente? Yo creo que nuevamente, yo he discutido eso muchísimas veces. Los programas sociales eran parte de toda una acción de gobierno que era cohesión social. Como le decía, tenemos resultados muy precisos de los resultados sociales de esos programas. Que tuvo un resultado político es cierto, pero nunca se ha querido reconocer el resultado real. Si esos programas no hubieran sido efectivos,
y que lamentablemente nunca sacaron mis expresiones estas de que era la mejor forma de redistribuir la riqueza. Yo he ido a un montón de municipios en estos 2 años, y ya no de políticos, sino por alguna razón familiar o personal, y honestamente es impresionante que no se va a olvidar que fue el gobierno nuestro el que le dio la prioridad al área rural, porque fue el área rural la que me dio el privilegio de la presidencia. Soy el único presidente electo con usted se acordará del mapa de las elecciones. Señor presidente. Todo era verde menos los 4 municipios del centro. Señor presidente, la entrega de fertilizantes, la bolsa solidaria, los comedores solidarios, todo esto fue manejado con fines políticos, ampliamente políticos. Fueron institucionalizados por un criterio de socialdemocracia y fueron institucionalizados y escritos en el Plan de la Esperanza como una meta de gobierno. Obviamente el ejercer el gobierno se convierte en una acción política. José Eduardo, hemos hablado de algunos, hay que hablar de un tema muy particular. Y es lo que yo le llamo ahora a los golpes mediáticos. Lo del caso Rosenberg. Rosenberg. A eso se refiere. Y yo podría decir, al no haber hecho un verdadero análisis objetivo de los resultados de los programas sociales y solo hablar de que si Sandra se beneficiaba o no. Se benefició, pero ella hizo un excelente trabajo ejecutivo. ¿Qué candidato puede realmente descollar en un país cuando el candidato oficial dispone de más de 1.000 millones de quetzales para repartirlos de esa forma y ganar una campaña política? Cualquier candidato oficial en Guatemala o en cualquier candidato oficial, usted lo ha dicho, sí. Pero ¿qué otro? ¿Usted cree que era igualdad de condiciones? El presidente Obama ayer andaba recolectando fondos para el partido y andaba en el Ash for One y nadie dice nada. Claro que sí, allá han habido publicaciones, hasta le sacaron a Clinton que alquilaba la cama de Lincoln para poder recibir fondos. ¿Usted no se recuerda de esa? Son muchas las cosas que han sido denunciadas allá, pero hay una diferencia. Allá los tribunales funcionan. La justicia funciona. La institucionalidad es más fuerte. Y el control hacia quienes gobiernan es más fuerte, se ha debilitado. Y que en mi opinión no significa que hace falta muchísimo el control, hace falta muchísimo. Por supuesto que les falta. Ahora, volviendo a nuestro país. Ok, se dieron todos esos casos. Vea usted, con lo del caso Rosenberg, usted lo ha mencionado en varias ocasiones. Después de las denuncias que Sisiga ha comprado testigos, que ha coaccionado a otros, que ha fracasado en muchísimos de los casos importantes y que 2 de sus comisionados enfrentan juicios. Perdone, yo no confío ya en las investigaciones de Sisiga, incluyendo la que se hizo del caso Rosenberg, en la que en un inicio, cuando se dan las conclusiones, digo, bueno, puede ser. Hoy ya no creo. Sinceramente, después de eso, ¿quién va a confiar? Miren, híjole, sí sería para un programa o un par de programas, pero tal vez no solo yo. Sí. Como toda institución tiene etapas, tiene periodos, tiene etcétera. Pero 2 comisionados enfrentando juicios. Por Dios. Denuncias de coaccionar testigos. Habría que ver en qué termina y a ver si no es otra farsa, ¿no? Porque en Guatemala se arman farsas y se arman rumores. Le voy a poner un ejemplo. Varios de los casos importantes de ellos se les han caído. Han sido un fiasco. Yo sigo defendiendo el concepto, las personas hacen bien o mal su trabajo, pero el concepto del CICIG sí se avanzó, sí se apoyó. ¿Qué hace que una persona
como Rosenberg. Yo no tengo antecedentes mayores de él, de que estuviera a saber ni en qué. Haga las denuncias que hizo. Denuncias que luego no fueron pertinentemente y profundamente investigadas. Yo tomé el criterio de la unidad nacional, de la tranquilidad nacional, para no insistir en que se continuara con la investigación. No insistir, sino que no solicitar públicamente que se llegara al final de quién fue el que convenció. Usted podía solicitarlo públicamente. Lo que no podía hacer es llamar al fiscal como en ese momento se hizo. El grado de polarización que tenía el país era un riesgo al país muy grande. Yo he reconocido públicamente que se cometió un error enorme ese bendito martes, que era el día de reuniones todos los martes con el fiscal para revisar las mesas de crisis. Ese martes deberíamos haber suspendido la reunión y no lo hicimos, por una simple razón: yo tenía la verdad en las manos. ¿Usted no llamó al fiscal para hablar específicamente de ese caso? Lo veíamos todos los martes. Ahora, sinceramente, los guatemaltecos no, o sea, nunca lo publicitamos. O sea, no podemos creer o dejar de creer, es lo que usted dice. Ahora, José Eduardo, el caso Rosenberg, yo lo he llegado a entender en varias etapas. Su inicio de locura con la muerte de su madre, el asesinato de su amante, que toda Guatemala se lo sabía y nadie lo decía, y había una inmoralidad de la sociedad que lo rodeaba a él. La locura de involucrar a Barchural, a Fede Cocagua, todo eso tiene un sentido. Yo no sé si has leído el libro de Roberto Oliva. Si no, te lo recomiendo. Hizo una investigación profunda de cuál era el fondo de la locura de Rosenberg. Y yo llegué a la conclusión de que Rosenberg fue víctima de su propia locura y de la burbuja donde vivía. Locura que lleva a una persona. Todos se aprovecharon de él. Los que querían el negocio de pasaportes, los que querían destruir al Barchural, los que querían destruir a Fede Cocagua. Y si tú empiezas a ver... Locura que supuestamente lo lleva a contratar a sus propios asesinos, sí, esperar sentado pasivamente a que llegue alguien a dispararle. O sea, perdón, me hace, ¿sabe? Yo sí lo creo. Cuando uno lee los mensajes, más allá que novelesco. Y de hecho hay una novela tan parecida a eso. Él lo copió de ahí, creo. Cuando uno lee los mensajes que se intercambiaban con su amante, estaba loco. Y que invite a sus hijos a una cena y pone un puesto donde supuestamente estaba la muerta. No, el tipo estaba... El problema es los que se aprovecharon de eso para hacerlo de otra naturaleza. Y lo convencen de que yo lo iba a matar, lo convencen de que... Esos tipos son los verdaderos responsables de lo que le pasó a Sergio. ¿Quiénes son los que dice usted que lo convencieron a él que los responsables era usted, era su exesposa o Gustavo Alejos? Los interesados en los negocios de pasaportes, destruir al Barchural. Perdón, pero es que ahí estamos en un problema, porque es una denuncia grave. Y entonces, ¿quiénes son los nombres? Yo nunca lo supe, y si lo supiera lo diría. Yo puedo sospechar, puedo ver, por una simple razón. Después de la elección de ese famoso martes, tuvimos una reunión del Consejo de Seguridad y las instrucciones fueron severas de no involucrarse en nada que no pidiera el Ministerio Público. Y se hizo. Y yo como ciudadano podría yo estoy escribiendo un libro sobre eso con muchos detalles. El caso Rosenberg es el caso de agresión política más serio que ha tenido América Latina en su historia. Y dicho por amigos presidentes, solo Maduro dice estar en desacuerdo con usted, seguramente Zelaya está en desacuerdo con usted y muchos otros que pasaron por algún tipo de crisis y esos fueron diferentes.
¿Por qué no ahí? Porque a las 3 semanas ya todo el mundo sabía la verdad. Yo no creo que realmente alguien estaba fraguando que usted cayera. Sí. Yo creo que había mucha gente manifestando y de hecho ustedes acarrearon bastante gente en camiones con dinero del Estado, con dinero de los contribuyentes para contrarrestar esas manifestaciones. Para defender el Estado de Derecho. Porque, admite que acarrearon gente con dinero del Estado. Honestamente lo hizo el partido y lo hicieron con las autoridades que el partido había electo. ¿Cómo es que un partido resulta con tanto dinero para manejar? Teníamos 127 y pico de alcaldes. Tú recordarás que los 334 alcaldes me apoyaron el primer día. Había mucha preocupación. ¿Y esos aportan dinero de su peculio? La verdad yo no conozco los detalles de la administración. La última vez que tuvimos una entrevista, no sé si usted se acuerda, fue en una extinta radio, Radio 10, y fue justamente en cuanto al financiamiento de su campaña, en el que estaba implicado Abadío. Y usted en esa ocasión me dijo que usted no sabía ese dinero de dónde venía. A ver, esa es el mismo tipo de justificación, perdón que se lo diga, pero es el mismo tipo de justificación que me está dando ahora. Solo corrigiendo. No era Abadío, sino que aquella ONG ya hasta se me olvidó el nombre. Sí, pero Abadío estaba ahí, hablamos de Abadío directamente. Hubo una reunión de auditores y de contadores públicos en el hotel de aquí de las Américas, una reunión gigantesca, enorme, y de ahí salió la famosa contribución. Eso me acuerdo muy bien. Si ese dinero venía de otro lado ahí, pero fue ahí, fueron un montón. No es un poco las de Pilatos, como si ese dinero viene de otro lado, pues yo no sé. Mire, para alguien que está de candidato y tener los detalles en la mano de todo. Ahora, mi pregunta insiste, ¿quiénes fueron los que, cree usted, le nublaron el entendimiento a Rosenberg para que hiciera lo que hizo? En términos de elaboración de video, todos lo saben quiénes son. Yo conozco a los dos personajes estos. Cualquier ser, por más cuerdo que sea, que esté 5 minutos con Luis Mendizábal y Mario Abreu García, se vuelve loco. Yo los conozco a ellos. Y ahí se sumaron intereses. ¿Y ellos fueron los que fraguaron el plan, según usted, y los que le dijeron a Rosenberg qué hacer? Se me hace muy difícil y muy increíble que fuese manipulable como una marioneta. Su estado psicológico era muy complicado. Muy complicado. Por ejemplo, Mario David García creo que lo hizo como amigo, creo, como periodista, como su modo de ser, digamos. Luis Mendizábal tenía un interés muy particular en el negocio de pasaporte. No sé si él fue solamente a hacer el video, como dijeron, o pasó de eso. Pero yo creo, José Eduardo, no me has hecho la pregunta, pero yo sí duermo tranquilo. Yo nunca mandé a matar a nadie. Nunca he tocado un centavo que no sea mío o honestamente mío. Llevo 2 años y pico con una tranquilidad enorme. Puedo ir a cualquier parte del país. Invitado por varias organizaciones. No me quiero involucrar en la política nacional por las razones que decía. Y yo sí creo que, como cualquier periodo presidencial, hubo aciertos y desaciertos. La candidatura de su esposa en ese momento, hoy ex esposa, ¿no fue uno de esos desaciertos? ¿Qué cambiaría de su gobierno hoy?
Yo creo que me faltó. Yo hubiera buscado una mejor forma de una mejor relación con el sector privado organizado. Yo fui parte de él 19 años y creo que la relación se descompuso porque yo debería haber hecho un esfuerzo mayor para que esa relación fuera mejor. Por mandato de la reina, tablet gratis. Del 6 al 12 de agosto te regalamos una tablet en la compra de tus productos favoritos. Tendremos muchos más regalos cada semana, porque en Electra tú eres nuestra reina. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en el partido de eso por una simple razón. Hasta el día de hoy sigo pensando que ya tenía derecho a inscribirse. Por un informe, ¿cómo le llaman? Es un estudio que se hizo. Es que Álvaro Soto también tenía un estudio que le decía que él podía reelegirse. O sea, sí, perdone, pero si aquí ponemos, desgraciadamente, en la carrera de Derecho... Tú eres abogado. Ajá. En mi caso, ¿por qué seguí pensando en que tenía derecho a inscribirse? Si yo hubiera estado convencido que no tenía derecho a inscribirse, me hubiera puesto. Porque era un suicidio. ¿Por qué nace la norma de la prohibición hacia los parientes del presidente para poder inscribirse como candidatos? ¿Cuál es el origen de la norma? Este estudio, y lo voy a simplificar poniendo más o menos. No, pero perdón, la norma constitucional dice que no se permite que sean candidatos los parientes en tercer grado de consanguinidad, en 4 grados de consanguinidad y tercero de afinidad, creo que. Segundo. Y el resultado de ese estudio era muy simple. Tiene legítimo derecho a inscribirse porque a la Constitución le falta una palabra: cónyuge. El cónyuge no, el casamiento no genera grado. Claro, el casamiento es el grado 0. Está dentro del grado de consanguinidad, está dentro de la periferia. Ahí sí me puedes ganar. El Código Civil dice que no genera grado. A ver, perdón. No eres abogado. Le soy sincero. Me parece que los abogados que les aconsejaron tal cosa, les aconsejaron una huizachada. Y perdón porque utilizo ese término que es feo dentro del término de los abogados, pero desgraciadamente muchos abogados creen que defender al cliente es decirle cualquier cosa que quiere escuchar, y eso no es correcto, eso no es ético y no es así. Y de esa cuenta se han hecho tantas interpretaciones de la ley como número de abogados hay en el país. Eso no puede ser así. Donde hay 2 abogados hay 4 opiniones. Le voy a poner el ejemplo, y prueba de ello es que fue negado en las diferentes instancias. Ahora, también Álvaro Soto tenía un estudio en donde decía que él podía ser candidato, podía reelegirse. Ay, pero ahí la norma constitucional es muy lapidaria. Pues yo le diría que es exactamente igual en este caso, porque la inspiración de la norma era que las personas que están en la periferia del presidente obviamente tienen una ventaja evidente para poder presentarse como candidatos, y eso es lo que se trata de evitar. A ver, son normas que datan de muchísimos años, de la Constitución del 45, tratando de evitar los Estradas Cabreras, los ubicos. Los temores. O sea, tienen los temores que son importantes y que son reales y que están ahí. Si ahora todos los que quieren llegar quieren modificar la Constitución, y lo primero que quieren modificar es eso. Sí, menos yo jamás hablé de modificar la Constitución. Yo creo que nuestra Constitución está todavía muy en verdes. ¿Qué cambiaría de su gobierno hoy? Yo creo que me faltó. Yo hubiera buscado una mejor forma de una mejor relación con el sector privado organizado. Yo fui parte de él 19 años y creo que la relación se descompuso porque yo debería haber hecho un esfuerzo mayor para que esa relación fuera mejor.
hice una crítica a un buen ambientalista públicamente, que no lo volvería a hacer porque me equivoqué, a Yuri Melini. O sea, estando desde acá sí quitaría la minera, pero estando ahí, la minera podía seguir. ¿Cómo así? Yo nunca di una concesión minera. En mi gobierno nos autorizaron más que las que estaban ya en el juzgado. La instrucción era no más licencia. Porque yo nunca logré un acuerdo con los partidos políticos para reformar la ley de minería. La mejor forma de solucionar el problema minero es cambiando la ley. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Le agradecemos mucho el habernos recibido acá, en su hogar, y obviamente con la libertad que pudimos platicar, conversar acerca de muchísimos temas. Nos faltó platicar muchos, ¿verdad? Pero vamos a tomarnos una clase que para platicar algunos temas. Podremos hacer algunos otros, claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes también, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tengan como siempre y les deseo una magnífica noche. Muy buenas noches. TV Shopping, 10 años de ser tu mejor opción en compras por televisión.